Buenos días, compañeros, profesora. Ahorita me encuentro con el docente Wilfredo Pérez Ruiz, quien enseña Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la San Ignacio de Loyola y que además ha sido autor de libros y artículos de ecología y expresidente del Parque Las Leyendas. Buenos días, profesor. ¿Qué Muy tal? buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo ha sido su experiencia como líder en el Parque Las Leyendas? Por momentos una experiencia difícil, porque fue además mi primera experiencia en el sector público. Quienes venimos del sector privado, asumir posiciones de liderazgo en una estructura como la pública, tan llena de algunas necesidades, de algunas características tan singulares, es bastante complejo. Y es complejo ¿por qué? Porque hay que enfrentar el miedo, la apatía que caracteriza al funcionario público, los temores propios del sistema público, las fragilidades del sistema público, las medias tintas del sistema público, y si a eso le añadimos las presiones políticas internas como externas del sistema público. Entonces, en ese escenario, conducir una institución requería mucha prudencia, pero también bastante firmeza en las decisiones para demostrar autonomía, a pesar, reitero, del contexto en el que yo me desarrollaba. ¿Cuántas personas tuvo a su cargo? 350, aproximadamente 350, incluyendo los practicantes, voluntarios, contratados, nombrados, las distintas categorías. ¿En qué cualidades personales se basa su liderazgo? Fundamentalmente la capacidad de persuasión. Creo que un buen líder debe transmitir, convencer a los demás, involucrarlos en su sueño. Por eso la persuasión es importante. Persuadir a los demás a partir de informarles de los objetivos que se quieren alcanzar. Creo que si de un lado sabemos transmitir un mensaje coherente, preciso y persuasivo que convoque el entusiasmo y el compromiso de otros. Si por otro lado, como líderes, somos los primeros en dar el ejemplo y en ser consecuentes y coherentes con aquello que queremos que el resto asuma como conducta. Y en tercer lugar, tiene que ver mucho la firmeza y seguridad de nuestros actos. Cuando uno asume posiciones de liderazgo, las personas que están alrededor de uno pueden tener miedo, temor, duda, pero eso no lo puede uno tener, o por lo menos si lo tiene, no mostrar. ¿Cómo motivaba usted a la gente con la que trabajaba? De varias maneras. Creo que una manera muy cotidiana, muy sencilla, que contribuye también a la mejora del clima laboral, es tratando bien a las personas sin distinción de jerarquía, de estatus o de labor. Que lo vean al que preside la institución, tratar bien a todos sin diferencias. Que lo vean que uno almuerza 2 o 3 veces por semana en el comedor de los obreros, que uno dialoga con las personas, que recoge sus inquietudes, que se acerca a las personas y los llama por su nombre y felicita su labor, su desempeño. Yo tenía por costumbre tener una política de puertas abiertas, una política real de puertas abiertas. Establecíamos horarios en los cuales yo recibía a las personas sin previa cita, tomábamos un café y conversábamos ampliamente sus inquietudes, sus necesidades, sus aportes. Eso ayudaba mucho, porque normalmente en el sistema público hay una enorme distancia entre las altas jerarquías y el resto de las personas en función del estatus que ocupan. Y además, porque el apremio, el trabajo diario nos envuelve en una dinámica de rutina y de presión muy grande. Yo trataba que eso no suceda. Trataba que mi relación con el recurso humano no se altere, que no se interrumpa. Y siempre destaqué que lo más importante era la persona. Le cuento un detalle. Cuando llegué al parque, que fue agosto del año 2006, me enteré por esas cosas inexplicables que pasan en el sector público, que no se entregaban contratos. La copia de los contratos, como la ley lo manda y es un derecho inherente, no se entregaban los contratos a los trabajadores, a los que en ese entonces se llamaba SNP, Servicios No Personales. Hice las consultas respectivas, constaté lo que yo ya presumía, de que no había ninguna razón para no entregar esos contratos, y finalmente hicimos una ceremonia pública, que yo la denominé una ceremonia de desagravio, para personalmente entregarle a las más de 200 personas que estaban en la condición de SNP su contrato, como la ley lo manda. Ese tipo de gestos marca mucho.
a pesar que pueden ser bien interpretados por unos y mal interpretados también por otros, ¿no? ¿Cree usted que agregar un curso obligatorio de oratoria en centros de educación superior sea beneficioso? Propiamente de oratoria no lo recomendaría, pero sí de expresión verbal, corporal, porque un líder debe tener mínimas condiciones para saberse expresar correctamente, saberse comunicar y persuadir con el mensaje que pretende transmitir a su público receptor. Sí recomendaría que en los institutos de educación superior se enseñe, llámese oratoria u otro curso, algunos que ayuden a que los alumnos tengan mejores niveles para su desenvolvimiento, para tener una mejor presentación en sus exposiciones y mejores recursos para persuadir, para convocar y para que cuando asumen posiciones de liderazgo en su desarrollo profesional puedan desenvolverse correctamente. La oratoria y la buena comunicación son herramientas centrales en alguien que aspira a asumir condiciones de liderazgo. ¿Cuáles son las características que debe tener un líder? Básicamente podríamos señalar 3 o 4. Tener capacidad de convocatoria, ser una persona receptiva, tener autoridad, no perder nunca el sentido de la autoridad en el correcto contexto de la expresión. Un líder tiene que anticiparse a los hechos. Eso significa tener capacidad de visión de futuro, anticiparse a los hechos que pueden prever. Yo diría que un requisito fundamental en un líder, buen manejo emocional. La inteligencia emocional, el autocontrol, la capacidad empática son, desde mi punto de vista, elementos centrales en el perfil emocional de alguien que pretende asumir posiciones de liderazgo en cualquier instancia o circunstancia. Mientras usted laboraba en este centro de trabajo, ¿usted cree que sus decisiones se lograban transformar en resultados? De eso me centré, a eso me dediqué desde el primer momento. Que las decisiones, los acuerdos en una reunión de trabajo surgieran además de consensos. Yo trabajé mucho a partir de consensos. En el sector público a veces se ordena, se impone. Yo en ese sentido fui muy receptivo respecto del consenso. Me caractericé por concertar decisiones. Cuando las decisiones son concertadas, las personas se sienten involucradas. Al sentirse involucradas, realizan esos proyectos o esas decisiones identificados, distintos si se imponen. Y en segundo lugar, muy importante cuando uno convoca al conocedor del tema y respeta al experto. Por ejemplo, había que tomar una decisión en el tema botánico, se convocaba al jefe del área botánica y a los botánicos y se les pedía su opinión, y su opinión era respetada. La opinión o la decisión final no se tomaba desconociendo la opinión del que es el experto. Creo que cuando esos mecanismos se emplean, se logra mucho la concertación, y la concertación es una herramienta, me parece, fundamental en la toma de decisiones. ¿Y cómo se logra motivar así un líder? O sea, ¿cómo se motiva a sí mismo un líder? En mi caso, yo sí estaba automotivado, y tal vez fue un caso muy singular porque estoy vinculado al Parque de las Leyendas desde hace más de 25 años. Yo tuve el privilegio, la ocasión singular de a los 18 años conocer a quien fue su fundador, su presidente y su gestor, que era Felipe Benavides, y trabajé con él los últimos 7 años de su vida. Por lo tanto, mi vínculo afectivo y emocional con el parque era muy grande y sigue siéndolo. En ese sentido, yo tenía una inmensa automotivación que era fundamentalmente continuar la obra de Felipe, honrar la responsabilidad que él había tenido, porque las circunstancias me permitieron que yo esté en el mismo sitio donde él había estado, en el mismo sitio donde él estuvo cuando lo conocí, presidente de la institución. Entonces, en ese sentido, para mí automotivarme todos los días era muy frecuente, era muy fácil. Yo ya estaba automotivado del primer día que llegué a esa institución, ¿no? Era un caso, reitero, bastante singular. Pero uno siempre, si hablamos de una automotivación que hay que mantener, bueno, siempre hay errores, tropiezos, fracasos, problemas. Pero debe alimentarnos, fortalecernos y enriquecernos mucho cuando uno tiene el norte claro de lo que quiere hacer. Y creo, modestia aparte, que tenía muy claro del primer día lo que quería y cómo quería lograr ciertos objetivos en la conducción del parque.
Bien, ¿usted se reunía con sus empleados con frecuencia? Más o menos por cuánto tiempo. Sí, yo me reunía, para empezar almorzábamos juntos. Bueno, todos los días almorzaba yo con gente de distintas áreas. Ya sea que los invitaba a almorzar o que iba al comedor de los obreros, pero todos los días estaba almorzando con alguien. Sean jefes, sean obreros, sean trabajadores, sean de la sede de la oficina, pero todos los días estaba en contacto con ellos. Pero necesariamente 1 o 2 veces por semana estaba en el comedor de los obreros para conversar con ellos, recoger sus opiniones, saber qué pensaban. Muchas veces cuando uno construye un vínculo más allá del estrictamente laboral, y cuando uno le demuestra a la persona que la persona más allá de su jerarquía para uno vale, y es importante, ellos tienen la confianza para expresar inquietudes, discrepancias, puntos de vista, que probablemente dentro del contexto de la formalidad y dentro del respeto a las jerarquías a veces no se atreven a canalizar. Creo que eso me ayudó muchísimo. Y también me ayudó que la inmensa mayoría de los obreros con los que trabajé eran personas que me habían conocido de los 18 años. Estamos hablando que me conocían hace casi 30 años. Me habían visto de jovencito y por lo tanto había una afinidad, un afecto, una amistad en mayor o menor grado muy próxima y que facilitaba ese diálogo, ese entendimiento, ¿no? ¿Cómo respondían sus empleados, mejor dicho, su grupo, ¿no? a estas participaciones en las reuniones? ¿Cómo hacían sus participaciones? Yo le confieso algo. El mayor problema que tuve no fueron nunca el recurso humano en términos generales. El problema que tuve prácticamente desde el primer día hasta el último de mi gestión fueron los funcionarios públicos, esos personajes que tienen una larga trayectoria en el sector público, que tienen los vicios y las taras propias del sector público, funcionarios pusilánimes, miedosos, de actitudes soterradas. La principal traba que yo tuve fue el funcionario público. Por ejemplo, había que tomar una decisión. En la reunión de trabajo los funcionarios, que eran los jefes, decían que estaban de acuerdo. Pero cuando había que ejecutar ese acuerdo, a pesar que era consecuencia de consensos, tenían miedos, temores. Entonces, el principal obstáculo en la marcha de la institución no fueron los 300 y tantos trabajadores, fueron ese grupo de no más de 12 o 14 funcionarios públicos, personas que presidían gerencias, jefaturas, y que trasladaban, reitero, en su comportamiento los tradicionales vicios, las tradicionales taras y limitaciones del funcionario público de carrera en nuestro medio. ¿Qué tipo de líder se considera usted? O sea, hay diferentes trabajos, por ejemplo, del servicio, es totalmente distinto, ¿no? Yo pienso de que tiene ya otra, no sé, las actividades que se realizan en lugares como que brinda servicio, como los hoteles o los restaurantes, es muy diferente como el parque de los clientes. Entonces yo quisiera saber qué tipo de líder se considera usted. Creo que fundamentalmente convocante. Me gustaba convocar. Siempre me ha gustado convocar. Convocar, escuchar al que sabe más, escuchar al experto, escuchar al conocedor del tema, saber qué piensan las personas en determinadas probabilidades. Yo le cuento una anécdota. Cuando me enteré que iba a ser nombrado presidente del Parque de las Leyendas por el presidente de la República, sin que los trabajadores lo supieran aún, porque el nombramiento no se había publicado, convoqué una reunión en un lugar ajeno al parque con los más representativos personas del parque, a quienes yo conocía de mucho tiempo. Y la primera pregunta que les hice es: ¿cuál es el perfil que debe de tener un presidente de esta institución? ¿Qué prioridades debe abocarse un presidente de esta institución? ¿Cuáles son los más importantes problemas de esta institución? No sabían que todo ese cuestionario se lo estaba haciendo quien ya en pocos días iba a ser el presidente. Porque lo que quería era que me dieran una opinión franca a una persona que ellos no sabían iba a ser el que iba a conducir la institución. Probablemente esa misma opinión, si se las daba, se las solicitaba, ya siendo nombrado, iban a tener ciertas observaciones, o hay cosas que a veces no se dicen. Yo preferí siempre ser un convocante, así me autodenomino. Y la última pregunta que le voy a hacer es: ¿cuál piensa usted que es el factor para el éxito? Lo primero que habría que definir qué cosa entendemos por éxito.
Si nos circunscribimos a la definición que maneja nuestra sociedad, éxito va asociado a estatus, fama, dinero, confort, prestigio. Esa es una definición para muchos la válida y la habitual. Yo personalmente no la comparto. Creo que el éxito está en una suma a veces de pequeños detalles, ¿no? Si a usted lo recuerdan cuando se va, creo que es exitoso. Si usted deja una huella positiva en esta vida, creo que es exitoso. Si a lo largo de su trayectoria echó semillas y otros la recogieron, creo que es exitoso. Si hay más gente que la considera a usted su amiga que usted a los que considera amigos, creo que es exitoso. Si usted logra todos los días levantarse con la conciencia tranquila, sabiendo que tiene las manos limpias y los bolsillos limpios, creo que es exitoso. Si tiene paz interna y disfruta su trabajo, creo que es exitoso. De tal manera que la definición que personalmente manejo de éxito, reitero, difiere de la que por costumbre se tiene en nuestro medio. Bueno, profesor, muchas gracias. Como pueden ver, compañeros, profesora, ya hemos concluido con la entrevista. Espero que les haya gustado y bueno, ¿no? Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, muchos éxitos.